Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En este Shabbat, que corresponde al día 17 del mes de Iyar del año 5764, les habla el rabino Mijael Ávila y corresponde una lectura semanal titulada Emor. Repitan conmigo, Emor. ¿Qué significa Emor? Bien podríamos traducirlo como di. En este día, que es el día 8 de mayo del año 2004, vamos a acudir a la Biblia en el libro de Vaikra, Levítico capítulo 21, por favor. Vaikra 21, versículo 1 al capítulo 24, verso 23. Ahí nos vamos a encontrar precisamente el origen del nombre de la Perashá Shavua, que se titula Emor. Y dice así la escritura: y dijo el Eterno a Moshe: habla a los sacerdotes, a los Kohanim, hijos de Aarón, y les dirás: el sacerdote, es entendido en la frase, por un muerto entre su pueblo, no se impurifique. Vayomer Adonai el Moshe Emor, el a Kohanim benei Aarón beamarta alejem, lenefesh lo yitama beamab. En este versículo precisamente el Eterno les empieza a hablar algunas instrucciones importantes para los Kohanim, en los cuales ellos tenían dentro de su obligación no tocar muerto. No así cuando era o su mamá, o su padre, o su esposa, que eran gente, familiares de ellos en línea directa. En el caso de ellos había una excepción. Entonces, a lo largo de esta perashá precisamente nos habla respecto de cómo los Kohanim prestarían un servicio al Eterno, y nos vamos a encontrar precisamente en el capítulo 23. En esta semana corresponde también la lectura de Levítico 23. ¿Qué habla Levítico 23? ¿Se acuerdan? Todas las Hagim, repitan conmigo. Hagim. ¿Cómo se dice fiesta en singular? Hag. Y plural, Hagim. Y ya en el capítulo 24, a partir del verso 10, nos vamos a encontrar con un caso de blasfemia, que va a ser interesante por muchos motivos. No voy a agotar este caso de blasfemia, pero cuando tenga yo la necesidad, o mejor dicho, cuando se disponga el tiempo para poder compartir de Mashiach en el Tanaj y en el Brit Hadashah, lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y más correctamente pronunciado como el Pacto Renovado, voy a tener que regresar a ese pasaje, y se los comento de una vez para que lo vayan meditando, porque esto es un pasaje importantísimo y que tiene una alusión inmediata precisamente con la muerte de nuestro Mashiach, y más allá de la muerte, sobre todo con el juicio legal que le correspondía vivir y por el cual a Yeshua Mashiach lo subieron al madero. En segundo lugar, también porque va a detallar, como les he platicado, este juicio de un blasfemo que es muy parecido al de Yeshua Mashiach. Y en tercer lugar, por cuanto el castigo era un castigo de lapidación. Entonces, en esta perashá vamos a abordar un tema que es importante, haciendo alusión un poco a justicia, juicio y misericordia. Justicia, juicio y misericordia. La primera línea de esta perashá es el capítulo 21, 1 al 21:15, en donde narra precisamente las leyes de los Kohanim, incluyendo al Cohen Agadol. ¿Quién es el Cohen Gadol? El sumo sacerdote. Segunda línea, capítulo 21, 16 al 22, 16, nos narra las leyes de los Kohanim en cuanto a alguien con defecto físico, el cual no podría acercarse al altar a ofrecer un sacrificio. Yo les pido que el del año 5760, si no me equivoco, mi esposa comparte un poco las razones de por qué el Eterno decide que nadie que no tuviera alguien que tuviera un defecto físico no era posible que sirviera precisamente al Eterno.
en el servicio, ya bien sea como Cohen o como Levíim. En los tiempos previos de Mashiach existía tal fervor religioso que yo recuerdo haber leído a una persona que le correspondía precisamente el nombramiento de Cohen Gadol, y lo que hicieron fue que le quemaron y posteriormente le cortaron parte del lóbulo de la oreja. Y ustedes dicen, ¿qué importa? Pues era muy importante, porque formaba parte dentro de una ceremonia ritual de purificación para el Cohen. No sé si ustedes recuerden, pero hay una parte en la cual la sangre se ponía en los lóbulos de las orejas. Bueno, con ese sencillo acto, la persona que iba para Cohen Gadol ya había quedado imposibilitado. Entonces, previos, en la época de Yeshua, la efervescencia política y religiosa era tal, y se llevó a tal extremo que a mucha gente incluso lo mutilaron con el objeto de que no le correspondiera servir dentro del Beit HaMikdash, para que se den una idea. Tercera Alía, capítulo 22, 17 al 22, 23, nos habla acerca de las leyes del holocausto. ¿Se acuerdan ustedes cómo le llamamos el holocausto? Holocausto. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de cuántos korbanot? Uno de ellos era precisamente el holocausto, que era un tipo de sacrificio que era ígneo. Se quemaba. ¿Cómo se llamaba? Y sigue pasando el tiempo de la grabación. Amén. Olam. Acuérdense ustedes. Olam. ¿Verdad? Perdón, no es Olam, es Olá. Discúlpeme. Olá. Correcto. Cuarta Alía, capítulo 23, verso 1 al 23, 21, nos habla acerca de las Hagim, las fiestas sagradas del Eterno, ¿se acuerdan ustedes? Después, capítulo 23, 22, que es la quinta Alía, al 23, 31, la ley referente a la pea, que es un rincón, era una parte de la siega, y que tenía que ver con la vendimia que el propietario debía de ofrecer en beneficio precisamente al pobre, a la viuda, al huérfano y al peregrino. Sexta Alía, capítulo 23, 32 al 23, 43, nos vuelve otra vez a hablar acerca de la fiesta de Sukkot, de las instrucciones acerca de la fiesta de los tabernáculos, como también se le conoce, que iba a ser en los 15 días del mes séptimo. Y por último, la séptima Aliot, capítulo 23, 44 al 24, 23, nos habla acerca del castigo contra quien blasfemare contra el nombre del Eterno, y la sentencia sería una muerte irremisible. Vamos a leer el capítulo 24 desde el verso 10, Levítico 24, verso 10, y vamos a leer precisamente desde el 10 al Pasuk 23, al versículo 23, en donde las Sagradas Escrituras nos van a relatar un caso de un hombre que cometió el error de maldecir el nombre del Eterno, y esa situación fue señalada como blasfemia, lo que conllevaría un juicio y lo lapidarían a este varón. Verso 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. ¿Se acuerdan? Muchas veces la gente te pregunta, ¿por qué le dices Hashem? Bueno, ahí está. Lo acabamos de leer. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, literalmente en el hebreo, Hashem. Y nunca dice el Yod Hei Bab Hei, lo que vendría a ser el tetragramatón, el nombre propio del Eterno, sino ahí literalmente está diciendo y blasfemó el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre precisamente del Todopoderoso. Y dice ahí, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Eterno. Y Hashem habló a Moshe diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Eterno, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare, ¿qué? Hashem, el nombre. Si blasfemare Hashem,
que muera. Ya se pueden memorizar ese porción de la palabra en donde aparece la palabra Hashem. En este tipo de ejemplos que nos dan las Sagradas Escrituras, nos ilustran, escuchen bien esto, castigos ejemplares. ¿Qué son? Son castigos ejemplares. ¿Cuáles castigos ejemplares nos encontramos? Dice la Escritura que en un día 24,000 personas cayeron en adulterio y en fornicación y el Eterno se los llevó. ¿Sí? Fueron castigos ejemplares. La pregunta es, ¿posteriormente hubo hombres y mujeres que fornicaron o que cometieron adulterio? Sí. Pero no les acaeció eso. ¿Por qué? Porque esos castigos ejemplares sirvieron de generación en generación precisamente para demostrar la voluntad del Eterno. ¿Se acuerdan ustedes cuando habla acerca del Shabbat? Hubo un varón que profanó el Shabbat y también fue lapidado, que fue otro castigo ejemplar. Hubo a lo largo de la historia de nuestro pueblo gente que profanó el Shabbat, por supuesto, pero esa ocasión fue un castigo ejemplar. Otro castigo ejemplar en el Brit Hadashah, ¿se acuerdan ustedes cuando todos estaban vendiendo sus bienes y lo depositaban a los pies de los apóstoles? ¿Se acuerdan ustedes? Y dice la palabra que hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira, y ellos, en lugar de depositar el total del precio de su heredad, nada más dijeron, esta es una parte en la cual lo vendimos, y en lugar de darlo todo, Kefá, Pedro, le dijo inmediatamente, ¿sabes qué? ¿Por qué permitiste que a Satán llenara tu corazón? Y dice que este varón llamado Ananías cayó muerto. ¿Cuántos más no han o no hemos cometido semejante error? Bueno, pues en aquella ocasión también fue un castigo ejemplar. Entonces, estos castigos ejemplares nos demuestran precisamente la voluntad del Eterno y lo grave que es precisamente transgredir esto que la palabra del Eterno nos manda. Por otro lado, igualmente nos va a ilustrar que el juicio del Eterno comienza ¿con quién? ¿Con quién? El juicio del Eterno, ¿con quién comenzaría? Con su casa. Esto es, ¿a quién voy a empezar a corregir de los niños en la congregación? A mis hijos. Hebreos capítulo 12, verso 4. Hebreos o Yehudim. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miren, esto que voy a decir ante los ojos de algunos, ante los oídos, de algunas personas santas, les pudiera parecer blasfemia. Pero cuando muchas veces la gente dice, oye, Shaul, el rey Shaul, ¿se fue con el Eterno al Olam Abba? Sí. ¿Esos 24,000 que el Eterno se los llevó, se fueron con él? Sí. ¿Este varón que lo lapidaron? Sí. Y ante los ojos de algunos pudiera parecer grave que es esto que estoy diciendo. Sin embargo, el Eterno no tendría razón de enjuiciar a alguien que no es hijo. Necesariamente va a enjuiciar a alguien que es hijo. Y como lo hemos enseñado en otras ocasiones, muy claramente lo dice el libro de Eclesiastés, Coelet, dice, no seas insensato y no hagas mucho mal, porque habrás de morir antes de tiempo. Y como acabamos de leer aquí, dice muy sabiamente la palabra del Eterno, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quiénes son las personas más susceptibles de que recibamos una reprimenda de parte de Hashem? Nosotros. Alguien que no conoce el Eterno, el Eterno ni le importa disciplinarlo. Pero eso es que todos estos ejemplos, aunque pudiera parecer grave esto que estoy diciendo, lo ilustra porque simple y sencillamente ellos eran hijos. Koraj, un rebelde en contra de la autoridad, era hijo. Y si no, ¿qué caso tuvo que lo haya corregido? Se esperan mejor al día del juicio. Espera que él continúe su vida
hasta que él tenga la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, Koraj era un hijo del Eterno, aun con toda esa rebeldía. Lo era. Este tipo de ejemplos que nos da entonces ilustran esto que les he platicado. Ahora, a este blasfemo le tocó una disciplina que corresponde a hijo, ¿no? Y como se acuerdan ustedes, el Shabbat pasado Ari me preguntaba que cuál era, no recuerdo exactamente y textualmente su pregunta, pero él me decía que me estaba haciendo una pregunta respecto de la lapidación, y yo le decía, es que Ari, la lapidación sobre todo se llevaba a cabo cuando era una afectación a la comunidad. Y muchas veces cuando se afecta al Eterno, se está afectando luego entonces a toda la comunidad. Y en esta ocasión, al igual como cuando a un cordero, la persona que cometía un pecado, iba a ofrecer un corbán de jatá. ¿Qué es jatá? ¿Qué es jatá? Es el corbanot por el pecado. A ver, yo semana con semana les traigo la Perashá Shavua. Yo no sé si después de que yo se las doy ustedes la leen, pero si no la leen, evítenme por favor el trabajo de imprimirla, después de doblarla y después de traerla. Si no, lo van a hacer así. Así es que ahí lo tienen escrito, por favor. Entonces, jatá es el corbán por pecado. Cuando alguien hacía un jatá, necesariamente sobre el cordero tenía que ponerle la mano, y después de que le ponía la mano, entonces lo degollaba el Cohen, precisamente para ofrecerlo en sacrificio. En esta ocasión hacen algo muy parecido. Llega el pueblo y ¿qué es lo que hace? Le pone la mano. Pero eso no era, iban a ofrecer precisamente ellos un juicio que el Eterno les había permitido que llevaran a cabo, pero era un juicio, si se fijan, muy parecido al de jatá, incluyendo precisamente el ponerle la mano. ¿Por qué? Porque era un pecado por él y estaba incluyendo a todo el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes en el día de Yom Kippur, el día de expiación? El Cohen Gadol, dice la Escritura, que entraba al Kodesh HaKedoshim, al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio por el pecado, por él y por el pueblo, ¿se acuerdan? Entonces en esta ocasión ellos pondrían sus manos y posteriormente lo lapidarían. ¿Qué otros ejemplos hay de lapidaciones? Esto es de apedreamientos. Levítico 22, por favor. Vaikra 22. Ahora, tomen nota de todos los ejemplos que voy a poner al respecto de estas lapidaciones. Y cómo es que esto que les acabo de compartir podemos constatarlo en la Escritura que es cierto. Levítico 22 dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro, y el pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Sí lo ven? Otro ejemplo, Vaikra 29. Ahí mismo, Levítico 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, imagínense ahorita, ¿qué pasaría? ¿Cuántos no estarían lapidados? Aún dentro del pueblo del Eterno, por supuesto. ¿Cuántos? Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá, o a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Otro ejemplo en el verso 12. Ahora, un hombre que duerme con su nuera. En el ejemplo anterior era el hombre que duerme con la mujer de su padre, no su madre, su madrastra. Ahora el hombre que duerme con su nuera. Levítico 20:12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Otro ejemplo, un hombre que tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, aquí está hablando de un hombre que tiene relaciones sexuales tanto con una mujer como con un hombre, y dice ahí, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre de ellos será su sangre.
Otro ejemplo de lapidación en el versículo 15, a quien copulare con bestia. ¿Cómo se le denomina a aquellas personas que tienen relaciones sexuales con bestias, con animales? Se le denomina hoy en día bestialismo. A alguien que tiene relaciones sexuales con algún animal. Levítico 20:15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, pero no nada más la persona, sino también la bestia. A lo largo entonces de todo este capítulo, continúa enunciando al respecto de estas lapidaciones, y ya en el verso 27 vamos a verlo. Aquel que evoque espíritus de muertos o participe en adivinación debería de ser también lapidado. Levítico 27, perdón. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán que apedreados, su sangre será sobre ellos. Todos los ejemplos anteriores que hemos enlistado, por supuesto que es al respecto del apedreamiento o de lapidaciones. Otro ejemplo, Números, Bamidbar 15:32. ¿Ya lo tienen? Bamidbar 15:32, Números. Dice la Escritura: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moshe y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Hashem dijo a Moshe: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Otro ejemplo, ¿ustedes han visto ejemplos de personas que tienen a hijos borrachos, contumaces, rebeldes? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Devarim 21:18. Deuteronomio 21:18. Y dice la Escritura: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, verso 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Verso 20 de Barín 21. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá. ¿Y qué más? Y temerá. Fíjense cómo es que en este ejemplo en particular, nada más haciendo un poquito un paréntesis, dice que a todo aquel que no obedece a la voz de su padre o su madre. En el Brit Hadashah dice la Escritura muy claramente que alguien que forma parte del servicio del Eterno necesariamente debe de tener una característica: que su familia, sus hijos, sean sujetos a él. Esto es, le obedezcan a él. Y la Biblia pone un ejemplo muy dramático, porque dice: si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la Keilah del Eterno? Entonces, esta parte que nos está enunciando la Escritura como algo grave, siempre, sobre todo para los que nos están escuchando, un buen punto para que ustedes deben de observar siempre cuando el Eterno los lleva a alguna congregación, es que su pastor, su rabino, su maestro, sea un hombre, incluyendo por supuesto su esposa, que tienen hijos en sujeción. Y si no los tienen, eso sí es un grave problema. ¿Por qué un grave problema? Porque si comienzan desde su casa no haciéndole caso a sus padres, ¿cómo podrá ese varón o esa mujer tener una autoridad delante de la Keilah? Por eso es que este siempre tiene que ser un factor importante en el cual nosotros nos tenemos que estar siempre viendo y vigilando. Y para aquellos que nos escuchan, ¿cuántas veces no me escriben al respecto de problemáticas que se tienen con algún siervo del Eterno? Pues ahí hay una característica muy importante que ahorita me viene a la memoria como consecuencia de escuchar esto. Entonces, con esos ejemplos, podría yo decir que la lapidación se daba siempre y cuando ofendían al Eterno. Sin embargo, si tratamos de clasificar el tipo de pecado, unos de ellos iban en contra directa del Eterno
y en otros ejemplos en contra del sano desenvolvimiento de la comunidad. Y era precisamente cuando se conjuntaban, cuando el Eterno tenía que lapidarlos para darles un ejemplo. Entonces, los voy a volver a enunciar rápidamente, de los ejemplos que yo acabo de poner. Por deshonra al Eterno, blasfemia a Él, ¿se acuerdan ustedes? Por prácticas de adivinación o hechicería, o por ofrecer hijos a Moloc, o también por profanar el Shabbat. Y en segunda clasificación, por deshonra a la comunidad, deshonra a los padres, por un hijo contumaz y rebelde, por adulterio, por dormir con la mujer de su padre o con su nuera, o por cualquier caso de incesto y por copular con bestias. En los de deshonra al Eterno estaba implícito una afectación directa a su nombre, así como el aborrecimiento de una dependencia hacia Él. Situación que invitaría a otros precisamente a llevarlos a semejante pecado, igual como el que ellos habían cometido, ¿no? Entonces, a partir de esto que les he compartido, ya tenemos hasta cierto punto un panorama general de lo que era la lapidación y cómo es que se llevaba a cabo. Vamos a leer nuevamente Levítico 24, verso 17, Vaikra 24, verso 17, en donde vamos nada más a tocar someramente. ¿Qué significa someramente? Ligeramente. Este ejemplo que yo les digo, se los comparto porque cuando llegue a Yeshua, este va a ser un ejemplo importantísimo al respecto de Yeshua. Levítico 24, verso 17, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Verso 20 de Levítico 24. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Este pasaje que estamos leyendo, precisamente es una continuación de Levítico 24, ¿verdad? 10, que fue el caso del hombre contumaz. Pero en estos versículos, si se fijan en el contexto que está hablando la palabra del Eterno, lo único que está denotando, y lo voy a volver a leer, es precisamente la perfecta justicia. Voy a volverlo a leer. Verso 17 de Levítico 24. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. ¿Qué sucedería si alguien atropellara al perro del vecino? Aunque pudiera uno decir y meditar, ay no, yo no sé por qué lo dejó afuera en la calle. Pues sí, tal vez cometió un error. Pero el principal error es el de uno, y uno justamente lo que tendría que hacer es restituírselo. ¿Sí? Sigue diciendo, verso 19, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Como quien dice, aquí no está hablando estos casos están hablando de una premeditación y ventaja, No están hablando de un caso en el cual, por un error, una persona afecta a otra. Porque vamos a ver más adelante cómo es que existía tipificado cuando una persona, por hierro, o por un error, o en ignorancia, mataba a otra persona. Y cuando era involuntario el que una persona matara a otra, entonces existían unas ciudades de refugio. Y la misericordia se anteponía a la justicia, y la persona que había cometido semejante error, como lo vamos a ver más adelante, tenía un tratamiento especial. Pero este ejemplo que estamos leyendo nosotros son casos de, ¿cómo se llama? Ya premeditados, con alevosía. Verso entonces 19. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Ahora, yo les digo, si una persona premeditadamente le sacó un ojo a una persona, ¿qué merecería? Si una persona violó. ¿Cuántas veces no se discute de la violación? ¿Pero qué sería lo justo? Lo justo sería eso. Verso 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente.
según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Entonces, este pasaje que acabamos de leer en realidad es el epítome, la máxima de la justicia. Si yo te presto 100 pesos, ¿cuánto me tienes que regresar? 100. Si eres mi hermano, yo no te tengo que cobrar intereses. Pero si yo te presté 100 pesos, ¿cuánto me tienes que regresar? 100. Si yo te golpeo a tu vehículo, lo justo es que yo repare tu vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo justo. De ahí que esta que es la máxima de la justicia del Eterno, por supuesto, está englobada bajo otros esquemas que nos van a demostrar precisamente en medio de esa justicia del Eterno la misericordia de Él. Como cual, un ejemplo perfecto era lo que yo les platicaba, precisamente, vamos primero a Jacob, al libro de Santiago, para leer un texto que me va a servir para base, para una vez que he abordado un poco acerca de la justicia, compartirles al respecto de la misericordia. Entonces, Santiago capítulo 2, verso 11, dice la Escritura, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuevamente, porque juicio sin misericordia se hará ¿sobre quién? Con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, fíjense cómo es que estos elementos están en una relación muy importante. ¿Cuál? La justicia, que ya acabamos de leer de ojo por ojo. De la justicia va a emanar el juicio, pero cuando llegue el momento de ejercer el juicio, dice la Escritura muy claramente que para que exista un buen juicio, debe de llevar implícito también misericordia. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de Teilim 33:5, por favor. Porque ahora que acabamos de leer lo que dijo Jacob, el hermano de nuestro rabino Yeshua, por supuesto que él era un judío versado en las Escrituras. ¿Y de dónde lo sacó él? Pues obviamente lo extrajo precisamente de todo el Tanaj. Salmos 33:5. Él ama justicia y juicio. ¿Sí ven esas dos palabras? Sí. Pero también aparece ahí, de la misericordia de Hashem está llena la tierra. Entonces, juicio, justicia y misericordia tienen una unión, y que esta unión debe de ser inseparable para que las tres cosas siempre se ejerzan de una manera correcta. ¿Cuál? Juicio, justicia y misericordia. Otro ejemplo, Teilim 89:14. Teilim 89:14. Y dice ahí la palabra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Sí ven otra vez las tres palabras? Justicia, juicio y misericordia. Otro ejemplo, Osea capítulo 12, verso 6. Oseas 12:6. ¿Qué dice Osea? Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y con tu Dios confía siempre. Nuevamente, guarda misericordia y juicio. Entonces, hasta aquí está claro que la perfecta justicia del Eterno es la que se enunció en el versículo anterior. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la perfecta justicia del Eterno. No hay cosa más justa, ¿verdad? Sin embargo, para que se cumpla una justicia, es importante que medie un argumento, que este argumento es precisamente la misericordia. Vamos ahora a Mateo capítulo 5, verso 38. Un pasaje en extremo discutido. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido muy discutido? Porque lo dijo Yeshua Mashiach, citando precisamente lo que acabamos de leer en Devarim 24. Lo de ojo por ojo, diente por diente. Nuestro rabino Yeshua, siendo un hombre versado nuevamente en la Torah, les está exponiendo en el libro de Matitiahu, capítulo 5, verso 38. ¿Y qué dijo Yeshua? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo,
no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. La pregunta es, ¿en este pasaje Yeshua está quitando de golpe y porrazo la Torá? No. Él está enunciando la perfecta justicia, pero está enseñando un factor muy importante, que es la misericordia. ¿Qué es lo justo? Cuando a mí me golpeen en un lado, ¿qué es lo justo? Que yo golpeé. Ahora, ¿alguien me puede decir, tú estás mal, rabino, por que te golpeen y que tú golpees? No, esa es la perfecta justicia. ¿Sí estamos de acuerdo? Yeshua te está enseñando que cada vez que te golpeen, tú pongas necesariamente la otra mejilla. No, está ilustrando la misericordia que debe de llevar implícito una cosa, la justicia. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo lo ilustra. Si te piden que lleves 1 milla, no lo lleves 1 milla, llévalo 2. Ahora, ¿no resultaría absurdo que me digan llévatelo 1 milla porque a lo mejor dentro de 1 milla ya llegamos al lugar donde lo tengo que llevar? Y yo todavía diga, no, ahora me voy a darme otra vuelta y lo voy a llevar 2. ¿No resulta absurdo? ¿Por qué? Porque a la milla ya llegó. ¿No estamos, sí? Entonces no se va a dar otra vuelta para decir es que soy muy bueno, véanme, ¿no? Y llega y ya deposita lo que estaba cargando. No se refiere a eso, sino lo que está tratando de ilustrar es precisamente que si bien es cierto el Eterno ha puesto la justicia, debemos de entender que detrás de esa justicia, lo justo de lo justo, el complemento perfecto va a ser siempre la misericordia. Entonces, yo recuerdo, había un pastor que enunciaba una frase que a mí me daba mucha risa y a mucha gente, porque siempre decía este pastor, es que debemos de ser mansos y no mensos. Y eso era la verdad. O sea, detrás de esto que está diciendo Yeshua, así como cuando te dice, bueno, es que si te golpean una, pon la otra. Bueno, pues entonces sí seríamos, ¿qué? No está tratando necesariamente de utilizar esta forma que sería la forma de actuar de nosotros, sino lo que está tratando de enseñar él es la justicia con la misericordia. Si te pegan, tú todavía tienes la posibilidad de ofrecer misericordia. ¿Sí me explico? No anteponiendo otro golpe, sino esperando, aguardándote. ¿Qué dice ahí? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Verdad? Pero fíjense cómo esta enseñanza al respecto de la justicia y de la misericordia quedaría en contradicho cuando se hace el juicio de él mismo. Y aún a lo largo de todo Mateo 23, cuando discute con los Parushim. ¿Por qué? Porque él sí les está reclamando, él sí les está diciendo, él sí está anteponiendo la justicia del Eterno. Y a lo largo de todo el ministerio de Yeshua, ¿cuántas veces no se volteó y les dijo, generación de víboras? ¿Ustedes qué creen que le hayan dicho en ese momento a Yeshua? Uy, sí, tú muy guapo. No, por supuesto que le debieron de haber dicho cosas verdaderamente fuertes a Yeshua. ¿Y Yeshua con qué les respondía? Generación de víboras. Pero todo debemos de entenderlo bajo el contexto en el cual se está llevando a cabo. ¿Sí me explico? O sea, es malo pleitar con otra persona. Una vez llegaba una mujer y me dijo, ¿sabes qué? Me están corriendo y no me quieren dar ni un quinto. Le empecé yo a preguntar todos los detalles y me dijo, rabino, ¿qué hago? ¿Los demando o no los demando? Porque obviamente ella sentía que no los debía de demandar. Yo les digo, por supuesto que sí. ¿Son creyentes? No son creyentes. ¿Son incrédulos? Son incrédulos. Entonces, ¿cómo uno puede ejercer la justicia con incrédulos? Pues conforme el Eterno los ha impuesto precisamente con la justicia que está en el mundo. ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces explica Rabbi Shaul, cuando hay un pleito entre creyentes, ¿en dónde se debe legislar? Con la Keilah, con la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hay un pleito de un creyente contra un incrédulo, no están peleando en el mismo terreno. Entonces muchas veces las personas dicen, ay, no, es que me corrieron, no me quieren dar ni un quinto, y es que Yeshua me enseñó que tenía que poner la otra mejilla. Pues no se refiere a eso. Se está refiriendo en ese pasaje a una justicia con misericordia. Pero, por supuesto, que esa justicia tiene ámbitos de acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa persona me dice, ¿qué hago? Yo le digo, demanda. Baruch Hashem ganó. Me habla un rabino y me dice, oye, es que fíjate, mi esposa chocó, le están imputando a mi esposa los gastos y los pagos de todo el accidente del vehículo del otro y de nuestro vehículo, y el daño precisamente a las vías, ¿cómo se llama?, de tránsito de federales, también nos los quieren hacer pagar. ¿Qué hago? Pon la otra mejilla. Sí, págale, no nada más su coche de la persona, no nada más pagues tu coche, no nada más pagues el daño a la nación, es más, paga doble. ¿No? Píntale su casa. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Tiene un ámbito. Entonces, siempre debemos de considerar el contexto en el cual está girando la enseñanza. Por eso es que no podemos sacar versículos al azar nada más para sustentar algo. Debemos de entender precisamente el contexto en el que muchas veces se da. Entonces, Yeshua está enseñando algo muy importante. ¿Qué? Justicia con misericordia. Nada más. Nada más. Y díganme si no. Cuando el Eterno le dice a nuestro pueblo, vayan y tomen la tierra prometida, ¿acaso alguna vez el Eterno les dijo, no, pues ya están ahí viviendo, déjenlos, pobrecitos? ¿Les dijo eso? No. Ellos iban y tenían que tomar lo que era de ellos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el que nos debe de validar precisamente esa justicia es el Eterno. Y digo, ¿cuántos ejemplos no podríamos poner así a lo largo de la palabra del Eterno? De ese tipo de justicias. De ese tipo de justicias. ¿Cuántos no podríamos poner? Por supuesto que son muchos. Pero entendamos, cuando alguien diga, es que Yeshua quitó el ojo por ojo y el diente por diente, nunca lo pudo haber quitado. ¿Por qué? Porque eso es lo más justo de lo justo. Punto. Préstame tu pluma Mont Blanc y yo te voy a prestar mi pluma Bic a cambio. ¿Eso es justo? No. Sin embargo, detrás de ello existe la misericordia. Está bien, te gustó mi pluma, llévatela, te la regalo. ¿Cuántas veces no han dicho ustedes así? Bueno, yo sí lo he dicho. Es que llega alguien contigo, oye, qué bonita pluma, ¿te gusta? Te la regalo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es problema. Pero aquí hay que entender el contexto en el cual se está dando. Entonces, para que exista juicio debe de existir misericordia. Ahora vamos a un pasaje muy interesante que a mí me bendice muchísimo y es de los que siempre traigo a memoria. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Yirmiyahu 9:23. ¿Lo tienen? Y me voy a esperar tantito para que lo tengan, porque se lo deben de apropiar. Ahora digan ustedes, uno de mis pasajes preferidos es Jeremías 9:23. Así es, así lo deben de decir. ¿Ya lo tienen? Así dijo Hashem, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. No es cierto, porque nadie se puede alabar a sí mismo, porque toda la honra y la gloria es para el Eterno. Por fin. ¿Sí se fijan? Por supuesto que toda la honra y toda la gloria es para el Eterno, toda la alabanza es para Él, pero fíjense cómo dice, mas alábese es en esto el que se hubiere de alabar, de manera que es propio que una persona se pueda alabar de sí mismo, sí, pero ¿de qué?
Esa es la pregunta. No de mi valentía, no de mis riquezas, no de que soy muy guapo, no de que tengo ojos verdes o azules como me están viendo ahorita en la cámara de video y aquí que me están escuchando en la grabación, aunque no los tengo. Sino dice muy claramente, verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago 3 cosas: misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y le pone la firma, yo, Hashem. Volvamos a leerlo, verso 23. Así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra. El día de hoy acudí con mi hijo y estaban jugando un partido y de repente un padre de familia empezó a gritar desde las gradas: ¡árbitro, árbitro! ¡Ya páralos! ¡Les están pegando! ¡O los paras tú o los paro yo! Y yo por acá, ¡ay, qué varón! ¿Qué pasaría si estuviera escuchando un padre de los otros niños del otro equipo? Dice la Escritura, ¿en qué nos debemos de alabar? En conocerle y en entenderle. ¿Amén? Por supuesto que tengo que explicarles qué es conocerle y qué es entenderle, ¿verdad? Pero muy claramente dice la Escritura. Ya por último, vamos a Tehilim 101, verso 1. Tehilim 101, 1. Porque esa justicia, ese juicio y esa misericordia no nada más se lee, sino incluso se debe de cantar. Cuando cantamos los muros de Jericó y que dieron 7 vueltas y que los... Imagínense que una de las personas que viviera en X lugar dice, mis antepasados estaban en Jericó. Pero aún esa justicia, ese juicio y esa misericordia se debe de cantar. Tehilim 101:1. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Hashem. Misericordia y juicio cantaré. Amén. ¿Cuántos salmos no hablan acerca de la redención de nuestro pueblo? Estamos cantando precisamente lo que dice la Escritura: justicia y misericordia. Amén. Si tienen alguna duda de esto que he compartido para la gente que me está escuchando, escríbame. Y si en algo no me pude explicar lo suficiente, por favor, tómate el tiempo y hazme tus preguntas y con gusto las contestaré. Desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.